Lo más relevante en la relación México-Estados Unidos y Canadá es ver hacia adelante, ver hacia el futuro en temas como la salud, porque claramente es una zona importante en la que se tiene que atacar la pandemia, pero también en la economía y las inversiones. Para platicar de esto y más, tenemos hoy en la billetera a Roberto Velasco, quien es director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La relación México-Estados Unidos es una vinculación de futuro. Dos temas son clave, la salud pública y la economía, que en esta nueva normalidad están particularmente interrelacionados. La buena noticia es que sobre ellos están trabajando los gobiernos de ambos países y hay colaboración para que México pueda acceder a tratamientos y a una eventual vacuna. Por otro lado, el TMEC y el contexto global son oportunidad para fortalecer la cadena productiva regional y traer hacia México industrias o fábricas que actualmente están en otras latitudes como Asia y Europa. El componente regional significa oportunidades. Ya hay inversiones en camino, una irá a Ciudad Juárez en Chihuahua y otra fortalecerá la industria aeroespacial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta billetera. Hoy tenemos de invitado a Roberto Velasco. Él es el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y evidentemente nuestra relación es muy rica, económica, política, migratoria, social, cultural. A veces solamente nos concentramos en los dichos de Trump y desconocemos todo lo demás. Bienvenido a esta billetera, Roberto Velasco. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alicia. Muy bien y con el gusto de ¿Qué tal, saludarlos, Roberto? además de agradecerles el espacio. Roberto, después de la firma y ya puesta en operación del nuevo TEMEC, ¿cuáles son estos vínculos inmediatos que tenemos que afianzar? Por ejemplo, el tema de las vacunas y la cooperación médica a la que, por ejemplo, se refería Alicia, y que son cosas de la agenda inmediata en la relación bilateral. ¿Para dónde van estas? Bueno, este que mencionas es un tema de gran relevancia porque en términos reales, pues la interconexión entre nuestros países, sobre todo a nivel de la frontera, pues hará muy difícil que la pandemia termine en los tres países, en algún país, perdón, si no termina en los tres países. Entonces, uno de los puntos que hemos planteado desde un inicio, pues es que haya una cooperación fuerte con este tema tanto en el manejo de la frontera como, por supuesto, en el tema de posibles medicamentos y vacunas que surjan para el COVID-19. Entonces, desde hace algunos meses, la Cancillería y la Secretaría de Salud han estado trabajando con laboratorios que están en proceso de producción de las medicinas y también con la coalición que formó la Unión Europea para la búsqueda de vacunas y con la Organización Mundial de la Salud también. Esto es algo que se está planteando también directamente a nivel de la relación bilateral con Estados Unidos. Fue uno de los temas que se tocó en la Casa Blanca en la reciente visita del presidente López Obrador y hubo un compromiso del gobierno de Estados Unidos de trabajar con nosotros para esto. Ahora, ese es uno de los temas. Otro, por supuesto, que también además se tocó en esa reunión, pues es el de la posible relocalización de empresas que quieran acceder a los beneficios del nuevo tratado y además en un entorno de gran incertidumbre comercial global, lo cual ofrece una perspectiva Ah, interesante al y que respecto, puedan venir a perdón, México, ¿no? Al respecto, me gustaría platicar porque en esta relocalización de empresas, la secretaria de Economía en el Senado comentó que el compromiso es que los Estados Unidos den a conocer a México y a Canadá una lista de empresas que eventualmente podrían integrar la cadena productiva regional e instalarse en ambos países, ¿no? Em, ¿Cómo se está trabajando para atraer, por ejemplo, las de Europa o las de Asia? Bueno, en efecto, la secretaria de Economía está encabezando esa labor muy importante, que va obviamente pues muy de la mano con la política industrial del propio país. Y sí, efectivamente, ella acordó con sus pares, con Wilbur Ross y obviamente también con Robert Lighthizer, eh, que se trabajaría en conjunto con la oficina del presidente, casada por el ingeniero Alfonso Romo, en esta prospectiva de posibles empresas que puedan llegar a nuestro país. En el caso de la Unión Europea, estamos prácticamente ya a la vuelta de la esquina de poder lograr tener también la actualización
del acuerdo integral que tenemos con todos los países miembros de la Unión. Así que también eso abrirá la puerta para esta parte que mencionabas con Europa. Y en el caso de Asia, pues bueno, es un gran reto que hemos asumido a través, obviamente, de nuestras embajadas, de hacer pues una búsqueda de las empresas que podrían estar interesadas en llegar a nuestro país. Probablemente en los próximos meses, pues estaremos poco a poco presentando avances de lo que se ha venido haciendo. Roberto, precisamente abundando en esta pregunta que hizo Alicia, ¿de qué manera se les piensa incentivar el regreso a América, a constituir estas cadenas regionales? Porque se fueron a China, pues en parte por los estímulos fiscales, se fueron porque la mano de obra era más barata, por las cadenas logísticas que hoy están impactadas por el COVID-19, pero obviamente pues precio manda. ¿Cómo hacer que sea competitiva estas cadenas? ¿Se está llegando a algún acuerdo con las bancas de desarrollo de los 3 países, acuerdos de coordinación fiscal? ¿Cómo se está avanzando ahí? Bueno, con Estados Unidos y con varios países, de hecho, pues ya tenemos acuerdos en materia fiscal, acuerdos para evitar la doble tributación, por ejemplo. Entonces, eso pues en sí mismo es ya un incentivo. Algo que es muy importante, que tú mismo mencionabas en tu pregunta, es que hay, o más bien algo que puso al descubierto la pandemia, pues es la complejidad de algunas cadenas logísticas y la necesidad de integrar más estas cadenas en las regiones donde está la producción. Esto porque obviamente es más sencillo o más sencilla la coordinación diplomática y política entre los países para las cadenas de suministro, pero también pues obviamente la proximidad geográfica. Y ahí hay un segundo factor. La proximidad geográfica con Estados Unidos y Canadá siempre ha sido un incentivo también de precio para las empresas. Pero hoy que es el estamos tratando de componente aprovechar. regional, ¿no? Pero hoy es el Así es. componente regional, lo hace muy diferente. Sí, es un componente regional, pero justamente la gran diferencia entre TEMEC y lo que era el Telecán es que al haber estas reglas regionales, lo que está diciendo esto es para acceder a los beneficios del tratado, tienes que producir más componentes y agregar más valor dentro de la región. Entonces eso también, de nuevo, crea un incentivo en la propia estructura en que se hizo el tratado. Ahora, hay un tema que es importante, laboral. O sea, tenemos mucho ruido en torno a en la relación bilateral, en torno a lo que se tiene que hacer en México para tener el acceso al tratado, pero por otro lado pareciera que el muro hace pensar que es difícil que podamos transitar para hacer viajes, para estudiar, para trabajar, para tener una relación laboral mucho más fluida, digamos. ¿Esto es cierto, Roberto? O sea, ¿hasta dónde la política y el tono electoral está impidiendo la migración legal? Bueno, de hecho, eso es una excelente pregunta, Alicia. En los últimos años han sido, me parece, de 2019 para acá, quizás en 2018 es cuando se revirtió la tendencia, han sido los primeros años en los cuales la migración documentada ha Ujú. sido mayor que la migración indocumentada. Es Ah, qué decir, bueno. más Qué gente bueno. fue a Estados Unidos con visas de trabajo que gente que haya llegado como indocumentados. Eso es un dato A meterse a la relevantísimo. El año bronca. pasado ¿Tienes fueron más de 200,000. ¿Cuántos fueron Más de 200,000 el año pasado. documentados? Así es, así es. Entonces, Y bueno, pues ahora sí que una cosa es la retórica de campaña, pero en los hechos los trabajadores mexicanos Es bueno. siguen beneficiándose del acceso al mercado estadounidense y canadiense, porque también allá tenemos un programa muy importante de trabajadores agrícolas temporales. ¿Y se va a tomar alguna acción, Roberto, nueva en relación a los trabajadores, a los migrantes centroamericanos que se siguen pasando del lado de México, ahora sí que a nivel de, pues de migración hormiga, indocumentada y llegan a la frontera? ¿Va a haber algún tratamiento nuevo en este marco del TEMEC, en la nueva relación bilateral? ¿Qué se está haciendo ahí con ellos?
Bueno, dos cosas. La primera, nosotros hemos venido insistiendo al gobierno de Estados Unidos, aunque obviamente eso es una decisión suya, que en la medida que ellos aumenten las posibilidades legales de migración y temporal de trabajadores centroamericanos, pues va a haber una menor presión para este tipo de migración Ujú. documentada hormiga, como tú le llamaste. Sí han anunciado ellos algunos aumentos en el número de visas temporales agrícolas, por ejemplo, para trabajadores centroamericanos. Y el segundo eje donde hemos tratado de avanzar, que es uno pues, que el presidente López Obrador nos ha encargado como una prioridad, es pues, en tratar de seguir generando oportunidades en Centroamérica para que haya una menor necesidad de emigrar hacia Estados Unidos a través de una corporación de Estados Unidos que se llama DFC. Pues hemos estado trabajando para generar estas condiciones de inversión en Centroamérica. Finalmente, te digo, está en campaña el presidente Trump y todos los días Y dice, los presume el mexicanos muro. no nos ayudan. Si no nos mandan a gente que tiene COVID, nos manda sus drogas y somos O sus nosotros armas. las víctimas de ello. Y pues, tenemos un problema de armas. ¿Nos puedes actualizar, Roberto? Bueno, de nuevo, ¿no? La retórica de campaña, bueno, pues es algo en lo que nosotros nos hemos tratado de mantener al margen, ¿no? Porque no hay pues nada para nosotros que ganar ahí. Pero lo que sí hemos estado haciendo en la relación bilateral son dos cosas. La primera, crear un marco distinto en la cooperación que no se enfoque como en el pasado únicamente en pues simplemente ciertos objetivos, lo cual terminó generando más violencia, sino en un enfoque de el modelo de negocios del crimen organizado. ¿Cuáles son los elementos de este modelo de negocios? El Mm. acceso a armas, el acceso a Claro. recursos mediante lavado de dinero transnacional y, por supuesto, además las redes criminales. Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando a nivel bilateral y obviamente lo segundo que comentaba, que es la prioridad del lado mexicano. No podemos nosotros combatir eficientemente o efectivamente el problema de crimen organizado que hay en México si Estados Unidos no nos ayuda a también reducir el acceso a armas de alto poder que tienen estas organizaciones. Entonces, eso es algo que desde el primer día hemos venido señalando y afortunadamente, y por primera vez en la historia, se trabajó en 6 puntos en los cuales se establecieron operativos de revisión de tráfico de armas y bueno, pues en algunos casos hubo, por ejemplo, decomisos, cartuchos de armas y bueno, pues es algo en lo que vamos a seguir nosotros insistiendo y presionando porque pues la realidad es que no podemos nosotros combatir efectivamente el crimen si no hay esa responsabilidad compartida en el tema de armas. Pues Roberto Velasco, director para América del Norte de la Cancillería, realmente qué interesante estos ángulos. Seguramente vamos a seguirte buscando porque la relación así es de compleja, así es de amplia y seguramente nos faltaron muchos otros temas como el agrícola, Turismo. bueno, el turismo, que es algo esencial, el transporte terrestre, en fin, es una agenda enorme y bueno, pues por eso estás trabajando ahí. Nos seguiremos encontrando seguro y como siempre pues me dará mucho gusto platicar con ustedes. Muchísimas gracias, Roberto Velasco. Gracias, hasta la pista. Gracias a ustedes.